Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. ¿Cuántos nos hemos saludado esta mañana? Todos. ¿Sería bueno que nos volvamos a repetir el saludo? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Entonces, extienda la mano a la persona que está a su lado y dígale: feliz sábado, bienvenido a la casa del Señor. ¿Sabe que he tenido la dicha de estudiar una matutina de hace muchos años en la cual manifestaba, ¿no es cierto?, al respecto de la delicia que debe convertirse este día, en especial el día sábado? ¿Por qué? Porque Dios instituyó este día para el beneficio de cada uno de nosotros. Si usted se recuerda, ¿no es cierto?, dice que Dios bendijo, separó y santificó este día. Y si Él lo hizo así, es porque Él quiere que también nosotros reposemos en este día. ¿Y qué mejor manera de reposar? En presencia de su Santo Espíritu, en su casa y con la gente que profesa nuestra misma fe. ¿No es cierto? Que Dios les bendiga grandemente. En esta mañana vamos a hablar de un tema muy especial, y es el hecho de tocar el inicio de la carta a los romanos. ¿Por qué este tema? Este tema, cuando yo inicié el año, quise tocarlo al principio. Pero no lo hice porque primeramente tocamos temas en los cuales nosotros tenemos que entender cuál es el propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Es por eso que hemos tocado dos temas relacionados con que Dios tiene un plan para usted. El hecho de que usted esté aquí en la casa del Señor no implica que Él no haya pensado en usted antes. Él pensó en usted antes de que existiera, lo planificó a usted antes siquiera de que sus padres lo planificaran. Usted no es un error, no es una casualidad. Usted está aquí porque Dios quiso que esté aquí. Segunda cosa que vimos también fue que ese mismo Padre amoroso que me eligió al principio, es ese mismo Padre amoroso que después que yo he pecado, me recibe con los brazos abiertos. Vimos la historia, ¿no es cierto?, del hijo pródigo, que en realidad, tocándola desde otra perspectiva, se tiene que ver muchísimo con el Padre pródigo. Sí. Les estaba diciendo, ¿no es cierto?, que para llegar al tema del mensaje de Pablo a los romanos, primeramente nosotros tenemos que entender cuál es el propósito de mi vida en este mundo. Dios le eligió a usted, Dios quiere que esté usted por toda la eternidad junto a Él. Una vez entendido esta primera parte, ahora sí nos vamos a enfocar directamente en el primer versículo del primer capítulo del libro a los Romanos. Y quiero que por favor abra sus Biblias, ¿ya? Y vamos a leer, sí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, ¿no es cierto? Muchas veces hemos escuchado nosotros que el mensaje a los romanos escrito por Pablo ha sido un libro muy influyente en la vida del cristiano. La carta a los romanos o la epístola a los romanos ha tenido mucha influencia sobre el cristianismo y sobre la vida del cristiano. Esta pequeña epístola o carta, ¿no es cierto?, que originalmente estaba escrito y decía su título a los romanos, ha cambiado el curso de la historia del cristiano y de la iglesia. El primer ejemplo, ¿no es cierto?, lo podemos encontrar en la conversión de San Agustín de Hipona. ¿Quién fue este hombre? Este fue un obispo, teólogo y filósofo muy influyente en la época medieval. Este hombre, ¿no es cierto?, fue muy influenciado por su madre, que se llamaba Mónica, y también por ciertas lecturas que hacía. Y esto le llevó a él a cuestionar sus creencias y a buscar la sabiduría a través de la fe en Jesús. Lo que finalmente le llevó a este hombre a convertirse al cristianismo. Y esta conversión, ¿no es cierto?, llevó
e influenció a muchos teólogos católicos, dentro de los cuales estaba Tomás de Aquino, y algunos protestantes, como por ejemplo Martín Lutero. Todos le conocen, ¿no? Han escuchado de Martín Lutero y también de Juan Calvino. Pero, ¿qué pasó con este hombre? ¿Por qué el cambio de este hombre? Y él escribió en una de sus memorias y decía lo siguiente: me revolvía y retorcía en mis cadenas de lascivia y de pecado, cuando por alguna razón me dejé caer al pie de una higuera, dando rienda suelta a mis lágrimas. Hallándose en esta situación, ¿no es cierto?, Agustín, ¿no es cierto?, escuchó una voz repetidamente que le decía: tómala y léela. En respuesta a esta voz, él abrió su Biblia y leyó lo primero en lo cual se posaron sus ojos. Y fue Romanos 13 y 14. Les invito a que abramos sus Biblias, por favor, en el libro de Romanos. Dice la Escritura, ¿no es cierto? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuál era el problema de este hombre? ¿Cuál era el problema de este hombre que mencionamos al principio? Mencionamos, ¿no es cierto?, que este hombre tenía problemas de pecado, de lascivia. Cuando puso sus ojos en Romanos, lo que el Señor le dice es que andemos como de día, no en estos pecados. Y esto fue lo que le llevó a Agustín a entender y a comprender que Jesús es su Salvador y que le libraría del pecado. Primer hombre que dio un cambio a través del libro de los Romanos. Segundo, vamos a ver Martín Lutero. ¿Quiénes conocen la historia de Lutero? Muchos, ¿no es cierto? Sabemos que este hombre, ¿no es cierto?, fue el precursor o el pionero ¿de qué? De la Reforma protestante. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Por qué su conversión? ¿Fue diferente a nosotros? No, no fue diferente a nosotros. ¿Qué pasó con él? Dice, ¿no es cierto?, que él era un monje agustino, ¿no es cierto?, que hacía todo para ganarse el favor de Dios. ¿A través de qué? Pero él se dio cuenta de que eso no era suficiente. Algo faltaba. Y él llegó un momento a declarar lo siguiente. Escuchen esto. Y dice: si alguna vez un monje alcanzara el cielo por su vida monástica, ese sería yo. Parece que más o menos tiene mucho en relación con personas que a veces pensamos que porque leemos, porque venimos a la iglesia, porque hacemos ciertas cosas, ya es suficiente. Pero no es así. Algo falta. Y él llegó a declarar algo una vez que escuchó la epístola a los romanos. Y dice: por esto sentí que había nacido otra vez y que había entrado por las puertas del paraíso. Toda la escritura cobró un nuevo significado. ¿Y cuál fue el resultado de esta conversión de Lutero? Hablamos hace un momento. La Reforma protestante. El hecho de sentirse que él estaba en contra de un régimen el cual imponía indulgencias para salvación. Y por último vamos a hablar de otro, ¿no? ¿Quién ha escuchado de Juan Wesley? Él fue un pastor de una iglesia anglicana y este hombre también tuvo un encuentro con la epístola a los romanos. Menciona la historia que este hombre también tenía mucho conocimiento, sabía mucho, pero algo le faltaba, algo le atormentaba. Y dice que un día en su desesperación, el 24 de mayo de 1738, se dirige a la capilla de Aldersgate en Londres y solamente escuchó el prefacio de la epístola a los romanos escritas por Martín Lutero. Y dice lo siguiente él: sentí, explicó luego, una sensación cálida en mi corazón. Sentí que creía en Cristo, solo en Cristo, para mi salvación. Y con ella me fue dada la certeza de que Él había quitado mi pecado. Sí, verdaderamente el mío.
y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál fue el resultado de la conversión de este hombre? ¿Han escuchado ustedes la iglesia metodista? Él fue el fundador. Estos tres ejemplos nos llevan a entender que cuando nosotros nos imbuyamos o nos metamos a entender el mensaje de la epístola que Pablo entrega a los romanos, va a cambiar nuestras vidas. ¿Quién quisiera esa bendición? Amén. Todos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, con esta introducción que hemos tenido, le invito a que nuevamente nos vayamos a Romanos 1:1. Pero en este momento yo le voy a leer una versión que habla un poquito más fuerte de lo que Pablo dice. La versión, la Biblia al día. Y dice lo siguiente. Les escribe Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Cuál era el nombre de la versión anterior? Siervo. Y ahora, esclavo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué piensa usted? Rubén, ¿cuál es la diferencia entre siervo y esclavo? El siervo sirve a su amo voluntariamente y hasta cierto punto recibe ¿qué? Algo a cambio, pero el esclavo no. Y para entender esto, tenemos que entender cuál era la condición del esclavo en el tiempo de Pablo. Y dice, ¿no es cierto?, que la condición legal del esclavo en los tiempos de Pablo, los esclavos no eran considerados personas con derecho, sino eran propiedad de sus amos. Sus dueños podían comprarlos o venderlos, alquilarlos, maltratarlos e incluso, en teoría, matarlos sin castigo. Esa era la condición del esclavo en los tiempos de... Ahora, ¿por qué Pablo dice que es esclavo de Jesucristo? Y una pregunta que le hago yo esta mañana a usted. ¿Usted quisiera ser esclavo después que leemos esto? Pablo, cuando se presenta en el primer versículo de su carta a los romanos, no oculta lo que es él. Él es un esclavo sin voluntad, humildemente entregado ¿a quién? A Jesús, a Cristo. ¿Cómo se presenta usted cuando escribe una carta? ¿Qué quiere que la gente sepa de usted? Las mejores referencias, ¿no es cierto? Como por ejemplo, pero Pablo, ¿no es cierto?, en su introducción lo que está diciendo es que todo lo que tiene y todo lo que es, le pertenece ¿a quién? A Dios, a Jesucristo. Por eso, ser esclavo de Jesús es la clave que reina o está presente en toda esta epístola a los romanos. De las versiones que nosotros todos leemos, siempre tratan de suavizar el término esclavo y lo ponen siervo. Pero en el vocabulario griego original, que es doulos, significa, el primer lugar es esclavo. Pablo nos informa que no es un empleado de Jesús que trabaja por Jesús a cambio de una remuneración. No, sino que es un esclavo que le pertenece totalmente. Es por eso que es mi deseo que en esta mañana logremos entender que esta epístola, así como cambió a estas personas, a la iglesia, nos puede cambiar. Y Pablo está hablando esto en su carta y les invito a que leamos Romanos 3:24. 3:24. ¿Alguien, por favor, que me ayude con la lectura? Muy bien. Es interesante porque cuando usted lee y no profundizamos un poco, no tiene muchas veces mucho sentido para nosotros. Pero si nosotros leyéramos con más detenimiento, cuando Pablo habla de Dios redimiendo a los pecadores, utiliza el vocabulario típico del mercado de los esclavos, que es redención. O sea, en otras palabras, cuando un esclavo era comprado en el mercado de esclavos, estaba haciendo, no sé si podemos entender esta parte. ¿Entendemos? Muy bien.
Entonces, siguiendo, ¿no es cierto? Pablo lo que está diciéndonos acá en el primer versículo es que él ha sido redimido, en otras palabras, ha sido comprado por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Y se vuelve a repetir esta misma idea, y quiero que le ponga un poco de atención al capítulo 6:16 de Romanos. Romanos 6:16. Y aquí hay algo muy interesante que quiero que usted note, porque este versículo nos dice que ninguna persona es libre, que todas las personas pertenecemos a uno de los dos lados. Leamos, por favor, Romanos 6:16. La Escritura dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, nuevamente menciona la palabra que esclavos, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia? En otras palabras, Pablo nos está diciendo que usted no puede ser central. O está con el Señor o está con el pecado. No puede estar en neutro, ¿no es cierto? Pero muchas de las veces nosotros, y me incluyo, pretendemos coquetearnos con los dos lugares, con los dos estados. Y ahí viene el problema. Romanos 6:23 nos da la consecuencia. Dice la Escritura: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quién dice amén? Amén. Usted no puede andar por la vida, ¿no es cierto?, tratando de andar, como dijo mi hermano Carlos, en neutro, o como le dije yo, coqueteándome. Un día sí, un día no. Sí, Carlitos. Mi pregunta ahora a usted. La esclavitud de la que Pablo manifiesta en este inicio de su carta, ¿son buenas nuevas o son malas nuevas? Son buenas nuevas. A pesar de que dice que es ¿qué? Esclavo. Él se somete humildemente ¿a quién? A Dios, a Jesús, ¿no es cierto? Entonces viene nuevamente la pregunta: ¿qué en cuanto a nosotros? ¿Qué es lo que le gustaría que la gente supiera acerca de usted? Como dijo la hermana, que es hábil para ciertas cosas, que es una buena persona, que asiste a la iglesia, ¿no es cierto? Que es muy dadivoso, o que verdaderamente es un buen cristiano. ¿Cuál sería nuestra carta de presentación? Un buen cristiano. Así como fue con los precursores que mencionamos hace un momento, así debería afectar el Evangelio en nuestras vidas. Avancemos un poco más, todavía tenemos un poco de tiempo. El mismo libro de Romanos 1:1, continuando con la lectura, dice, vamos a ver ahora una versión de la Reina Valera, ¿no? Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pregunta: ¿usted alguna vez se ha preguntado qué significa la palabra apóstol? O muchas veces ocupamos esta palabra sin pensar en su significado. Si yo le pregunto a usted en esta mañana y le dijera: mi hermano, ¿qué entiende por la palabra apóstol? ¿Qué me dijera usted? Y es la misma cara que yo puse, hermana, cuando logré entender. Etimológicamente, la palabra apóstol significa enviado, pero no es un enviado cualesquiera. En las Escrituras menciona a un cristiano que está investido de gran autoridad. ¿Y quién me da la autoridad?
Jesús, Dios, ¿no es cierto? En la Biblia, el apóstol es un discípulo investido de gran autoridad, como lo podemos leer en el libro de Hechos, el capítulo 1, el versículo 21 y 22. Hechos, capítulo 1, versículo 21 y 22. Versículo 21 y 22. ¿Alguien? Hechos 1, 21, 22. ¿Quién me puede ayudar con la lectura, por favor? Pedro está hablando en este momento y está con los 120 personas en el aposento alto. Están buscando o eligiendo el sucesor de quién? De Judas. Y lo que dice, ¿no es cierto?, en el versículo 21 y 22, es que ellos caminaron con Jesús. Estuvieron con Jesús, le conocían a Jesús, vieron su resurrección. Entonces, un apóstol es una persona que le conoce a Jesús, es un testigo de Jesús y que cree en su resurrección. Por eso Pablo se considera un apóstol más. Él no estaba dentro de los 12. Cuando Jesús eligió los 12 apóstoles, ¿Pablo estaba? No estaba. Pero Pablo reclama su condición de apóstol. ¿Cuándo? Hay un pasaje muy interesante y está en el mismo libro de los Hechos. El versículo 22... el capítulo 22, el versículo 6 y al 8. Hechos 22, 6 al 8. Dice la Escritura. ¿Está hablando quién? Pablo. Pero me sucedió cuando viajaba y llegaba cerca de Damasco, como a mediodía, que de repente me rodeó de resplandor una gran luz del cielo. Yo caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí viene la parte interesante. Y dice, entonces yo respondí. ¿Estaba hablando con una persona? Sí. Él estaba hablando ¿con quién? Con Jesús, con Dios, porque dice, entonces yo respondí, ¿quién eres? Señor. ¿Le conocía Pablo a Jesús? De acuerdo a lo que está diciendo aquí. ¿Y cómo le dice Señor? Y Jesús le dice, y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Cuál era la condición para ser apóstol? Conocerlo y ver su resurrección o conocer de su resurrección. ¿Quién estaba hablando con Pablo? Jesús. ¿Estaba resucitado? Sí. ¿Le conocía a Pablo? Sí. Entonces, Pablo, cuando habla, no es un discípulo sin autoridad. Pablo tiene autoridad. Y él declara que su llamado no es por hombres ni de hombres. Gálatas 1:1 lo dice así. Pablo asegura que repetidamente Dios le llamó a ser apóstol. Primera de Corintios 1:1 y segunda de Corintios 1:1 dice lo mismo. Y con esto creo que vamos a ir terminando. Después de ver estas dos características de Pablo, ¿no nota tal vez usted alguna problemática? Y le digo para que piense. Por una parte, Pablo dice que es esclavo. ¿Y un esclavo tenía derechos? No. Humildemente él se declaraba esclavo, sin derechos. Pero ahora Pablo se manifiesta como un apóstol. Y al manifestarse Pablo como un apóstol, está diciendo y reclamando la autoridad que solo Dios nos puede dar.
Por un lado dice, soy esclavo, y por otro lado dice, tengo autoridad. ¿Cómo entendemos? ¿O hay una contradicción? No, ninguna. ¿Por qué no hay ninguna contrariedad? Y vámonos nosotros un ratito al libro de Josué, el capítulo 24, el versículo 29. Y está hablando de Josué aquí, ¿no es cierto? El 24-29. Dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo, póngale usted, esclavo de Jehová, siendo de 110 años. Josué, ¿no es cierto?, también se declara que esclavo. Amós 3:7. Es por eso que Pablo se define como esclavo y como apóstol. O sea, en definitiva, Pablo se coloca en la misma línea de la sucesión de estos profetas. ¿Qué dice Amós 3:7? ¿A quiénes? A sus siervos, los profetas. Es por eso, como decíamos hace un momento, no hay contradicción. Porque como decía hace un momento el hermano atrás, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos declaramos esclavos de Jesucristo, tenemos las armas o tenemos a quien va a luchar con nosotros para poder vencer el pecado. O sea, yo voy a tener autoridad a través de Jesucristo sobre el pecado. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 menciona lo siguiente. ¿Por qué? Porque si usted continúa leyendo, dice que él es llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. ¿Cuál es el significado? Apartado para el evangelio de Dios. ¿Cuál es el significado de evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias, ¿no es cierto? Pero aún más, Pablo está diciendo que el evangelio proviene ¿de quién? De Dios. El evangelio no es un invento de los apóstoles. El evangelio no es un invento de Pablo. El evangelio es dado por Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Y con esto terminamos. La escritura dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Acaso menciona que una parte de la escritura es? No. ¿Qué dice ahí? Toda la escritura es inspirada por Dios. Con esto en mente, he llamado en esta mañana que quiero hacerme primeramente a mí, a ustedes, queridos hermanos, es a que seamos completamente dependientes del Señor. Que el Señor sea el que gobierne nuestras vidas. Porque si Dios tuvo el favor con estas personas, Dios pudo cambiar el corazón de estas personas, puede hacer lo mismo con nosotros. Que si todavía titubeamos, tambaleamos, nos coqueteamos con el pecado, nos entreguemos enteramente a Dios para que Él haga su obra en nuestras vidas. Es mi deseo de todo corazón vernos algún día todos en la patria celestial. Que el Señor les bendiga grandemente.